si eres oveja, siempre tendrás que esperar que el Padre vaya por ti. Pero siempre serás una oveja. Siempre serás alguien que va a oír, alguien que va a comer, pero no serás alguien que va a vivir lo que el Padre tiene. Porque por las ovejas se va y a los hijos se espera. Porque por las ovejas se va para ir a curarlas, pero por los hijos se espera. Y se espera que vuelvan. Y te voy a decir una cosa: si usted quiere ser hijo de Dios, no espere que Dios vaya allá y lo rescate en los problemas que usted anda. Porque si usted quiere ser hijo de Dios, venga y vuelva a la casa. Porque yo veo a Cristo enseñando acá que fue por una oveja perdida, pero no fue por un hijo. Porque un padre sabe lo que ha sembrado en sus hijos. Dios me ha estado motivando desde hace unas semanas a compartirle lo que hoy voy a enseñar. Y permítame decirlo de esta manera: no había podido percibir, sentir y cargar la autorización de Dios para compartirlo esto. Pero esta semana pude sentir esa luz verde de parte del Señor. Amén. Y no es que no me dejara el Señor, sino que me decía: tienes que enseñar estas otras cosas. Amén. Entonces hoy quiero hablarte de algo muy poderoso, de mucha necesidad. Y es esta: el tema es la necesidad de un padre. La necesidad de un padre. Diga conmigo: Dios hoy será trasladado, además de Dios, a Padre en mi vida. Además de ser Dios, es mi Padre. Gracias, Papá Dios, en el nombre de Jesús. Entonces hoy quiero ministrar el corazón, quiero ministrar su vida. Tengo una dirección muy clara. Entonces regáleme unos minutitos. Yo no sé, vamos a salir muy temprano, no creo que tarde. No sé si salgamos, ¿verdad? Pero lo que me refiero a como común lo hacemos. Pero regálale estos minutitos al Señor. Cuando preparaba esto, hijos, acerca de la necesidad del padre, de un padre, el Señor me llevó en mi estudio a encontrar algunas estadísticas que hablan de Norteamérica, que es conocido como México, Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Nosotros somos del norte de América. Entonces déjame hablarte de algunas estadísticas que son muy alarmantes, sinceramente. Y necesito entrar directamente. El 63% de suicidios juveniles proceden de hogares en los que faltó el padre. Y esto está arrojado como estadística por el Departamento de Salud, el censo que hace el Departamento de Salud en los Estados Unidos, considerando México, Estados Unidos y Canadá. 63%. Quiere decir que de cada 10 personas jóvenes que cometen suicidio, 6 de esos 10 resulta que en sus casas faltó el papá. El 90% de las personas que viven deambulando sin un techo en las calles son producto de un hogar en el que no hubo un papá. Esto quiere decir que si tomamos 10 personas de las personas indigentes que están por la ciudad, 9 de esos 10 en su casa faltó un papá. El 85%, si notas que es alarmante esto, el 85% de los niños que presentan problemas de conducta son de hogares en los que faltó un padre. El 85% quiere decir que por lo menos 8 de los niños, si tomáramos 10, 8 de los niños que presentan problemas de conducta, esto es por el control de enfermedades, el Centro de Control de Enfermedades en los Estados Unidos, que suelta esta estadística para México. México no nos da estas estadísticas, ¿ok? Sí, pero las personas que entran a los sistemas
del Departamento de Psicología en México, en Estados Unidos y en Canadá encuentran los reportes que están en el sistema. Quiere decir que si tomamos 10 niños con problemas de conductas, 8 de esos 10 niños, al investigar sus vidas, faltó un papá en su casa. El 80% de los violadores y personas con problemas de manejo de la ira son producto de un hogar en que faltó un papá. Por el Departamento de Justicia y Valor, el reporte: el 71% de todos los que abandonan la escuela superior, la universidad, que lo dejan, que lo abandonan, es producto de hogares donde crecieron, donde faltó el papá. En ausencia, murió, o estando allí, que se lo voy a explicar, pero el papá no figuraba. Entonces son estadísticas muy alarmantes. Nuestra sociedad está batallando muchísimo porque no hay papás. Porque no hay papás. Nuestra sociedad está batallando por eso. Y esta mañana hablaba con Roberto, ministro también de la iglesia. Yo le decía, estas estadísticas me están diciendo a mí que la sociedad está gimiendo y está necesitando, y me está haciendo comprobar lo que la Biblia dice, que cuando se toca el diseño y se rompe el diseño que Dios estableció y se rompen los roles que Dios estableció en el hogar donde puso una cabeza, cuando eso se rompe, todo lo demás se desordena. ¿Sí me explico? Y todo lo demás, gracias hijo, se comienza a destruir. ¿Por qué pasa esto, preciosos? Escúchame. ¿Por qué pasa esto? Por dos simples razones. Por ausencia deliberada de un padre. Y cuando digo deliberada, es porque el papá tomó la decisión de estar ausente. Ausente de la casa, ausente de la esposa, ausente de los hijos, o aún y estando en la casa tomó la decisión de estar ausente. ¿Me estoy explicando? Aún estando en la casa tomó la decisión de estar ausente, separado. Esto quiere decir, no importando el dolor, la necesidad, el quebranto, lo que esté pasando en la casa, pero tomó la decisión deliberadamente. Número uno, entonces, por ausencia deliberada de un padre. Número dos, por ausencia deliberada de los hijos. Está el padre responsable, está allí, pero el hijo o los hijos tomaron la decisión de deliberadamente, es decir, la tomo así, lo decidí, estar ausente del papá. Roberto nutría un poco mi mente en lo que yo iba a compartir, y me decía que en una ocasión, espero decir las cosas como son, donde él trabajaba, fue enviado a una colonia con trabajos de estadística y cosas como estas, y se tenían, perdón, no lo vi, Emanuel, no lo vi, que me señalaron allá. Gracias. Te decía, lo perdí. Gracias. Se tenían que tomar decisiones. Entonces citaron a las cabezas de hogar de la colonia. Y dice, y en su gran mayoría, puras mujeres llegaron. Ahora, esto no se malentienda, no quiere decir que las mujeres no puedan tomar decisiones. Yo hasta me atrevo a decir que las mujeres van a defender muchas cosas que son importantes ahí. Pero se estaba convocando a los papás. ¿Y sabes por qué? Y ellos le preguntaban, oiga, pero su esposo, dice, no, es que está trabajando. Eso se oye bastante bien, ¿verdad que sí? Se escucha bien, se escucha de un hombre responsable, se escucha de un hombre trabajador, de un hombre que está procurando traer el alimento a la casa. Pero cuando hay cosas importantes, a veces los cabezas de hogar decidimos y tomamos decisiones que finalmente nos hacen estar ausentes de la casa, ausentes de la familia, ausentes del hogar, ausentes de los hijos. ¿Me explico? Amén. Fue una decisión deliberada. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Téngame paciencia, por favorcito, ¿sí? Entonces quiere decir que ante la ausencia de la paternidad en los hogares, hay dos razones: porque hay padres ausentes, pero también porque hay hijos lejanos. Diga conmigo, padres ausentes, hijos lejanos. Quiero que me acompañe por favor a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 31. ¿Qué habla la Biblia?
Gracias, hijo. Lucas 15, 11, 31 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia. ¿A dónde? A una provincia apartada o lejana, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, verso 17, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí lo voy a dejar. Y comenzaron a regocijarse. Quiero que veas la situación acá. Resulta, hijos, que las parábolas que habla el capítulo 15 de Lucas son ejemplos, escúchame, ejemplos, si usted lo ve desde el principio, son ejemplos de cómo el reino de los cielos funciona en la tierra. Son ejemplos. Así es, donde hay un padre y hay hijos, donde hay una casa, donde hay todo, donde no falta nada, donde por favor hay abundancia de todo, todo está bien. Pero pasó algo acá. El hijo tomó una decisión deliberada, por lo que usted quiera. Si lo traemos en nuestros días, quizá por una ideología, por una manera de pensar que eso significa, por un impulso, porque quizá no había conocido nunca, quizá porque estaba en una casa de buenos principios, de una cultura de principios de honestidad, de que todo debe estar bien en su orden, y dijo: déjame experimentar la vida. No lo sé, no nos explica eso la palabra de Dios, pero dice que le dijo a su papá: dame los bienes que me corresponden, dame la herencia. Todos ustedes saben que para que una herencia se haga efectiva, primero se tiene que morir la persona. Pero en el tiempo antiguo había estos derechos de poder recibir en vida, heredar en vida y tomar posesión de esa heredad. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de esto, de tomando la heredad de otros. Entonces este Señor le da lo que le haya dado, hijos: dinero, tierras, ropa, oro, lo que le haya dado. Dice que lo juntó todo algunos días después. Yo pienso que fue abundante porque le costó días. Si le dio tierra, tuvo que ir allá al registro público de la propiedad a poner las cosas a su nombre. Yo no sé lo que le haya dado, pero varios días después juntó todo y se fue. Pero dice que se fue a una provincia lejana. Provincia es un país, ¿ok? En la palabra, la provincia lejana, en la palabra del Señor, es un país. Es decir, es un gobierno. Es decir, es un reino. Diga todos conmigo: otra provincia, otro país, otro gobierno, otro reino. Salió de un reino, hijos, donde su papá era la autoridad, pero salió para ir a colocarse bajo otro gobierno, donde él era extranjero, donde él no era su lugar. ¿Me estoy explicando? No era su lugar, no era su casa, no era donde debería de estar, pero fue
y se colocó bajo otro reino, bajo otras costumbres. El problema es que a veces nos hemos alejado tanto del Padre, aunque permanezcamos en la iglesia, nuestro corazón está lejos del Padre. Nuestro corazón está tan lejos de papá que entonces comenzamos a sentir tentación de alejarnos, perdóname, no de alejarnos, terminamos alejándonos, pero comenzamos a tener tentación de experimentar otras cosas, justificados en lo quiero hacer, quiero entender esa área. Cuando yo estaba mucho más joven, estaba muy joven, que recién recibía a Cristo, escuchaba algunas personas que decían: yo quiero experimentar esto para después entender al pecador. No necesitas hacer eso. Yo voy a ir allá a experimentar las drogas para después entender. No, no necesitas hacer eso. Porque el que está dentro de ti dice que fue varón aprobado en todo. Ya lo experimentó Jesucristo. ¿Me explico? Gracias, Dios. Yo siento tanta paz y tanta seguridad de Dios acá. Hay padres ausentes, pero también hay hijos lejanos. Y yo no sé cuál sea su experiencia, pero yo crecí en un hogar donde el papá no estuvo. Y no estuvo porque murió cuando yo tenía 3 años. Y mis hermanos tuvieron muy poquito papá. Mi hermano de 10 años, mi otro hermano de 8 años, si no me equivoco, o 12 por ahí, un más menos. Sí, 12, 13. El mayor, yo 3 añitos, iba a cumplir 3 años y mi padre murió. Y murió bajo una práctica muy terrible de alcoholismo. Y crecí sin eso. Y hoy en día entiendo, perdóname, no sin eso, crecí sin un papá. Y hoy entiendo que mi madre ha sido papá y mamá para mí. Me queda claro. Pero, ¿sabes qué? Escúchame. ¿Sabes qué es lo que me libró de estadísticas como estas? ¿Sabes qué fue lo que me libró? Me libró de no ser un asesino, de no ser un violador, de no tener conductas desbordadas. ¿Sabes qué fue lo que me libró de eso? Haber conocido a Cristo. Si no hubiese formado parte de eso. Y ayer que estábamos haciendo el aseo aquí, mamá Bastillo, por una decisión que tomamos de hacer el aseo y acomodar estas sillas y limpiar los baños, y no tiene nada de malo eso, amén. Quizá a alguien le puede hacer bien decir: no, pues por lo menos el pastor que limpia acá. Bueno, está bien. Hacía un calor tan terrible cuando estaba acomodando estas sillas, pero de verdad tan terrible, que comencé a recordar algunas cosas. Porque Dios me ha traído acá a la casa como un pastor, pero para ser padre de muchos, créame, en una relación paterna como Dios me ha mostrado. Y escúchame, porque lo que sigue, Dios me habló y me dijo que de lo que sigue, Dios va a tomar el rumbo de este servicio, ¿sabes? Amén. Pero me dijo: lo primero tú se los enseñas, lo segundo se los enseño yo. Wow, eso está. Entonces le prometo algo que no me ha pasado en 30 años de predicar. No sé qué va a hacer el Señor después del primer punto. ¿Ya se quiere ir para su casa? Ven, gracias, qué linda, gracias. Entonces estaba aquí y Dios comenzó a hablarme en mi corazón mientras ponía las sillas, ponía por aquí. Entonces a veces le prometo, a veces me quedan un poquito chuecas, porque ya para cuando las acomodo todas están como así, viendo, están líneas, pero están viendo para otra parte, y estaba corrigiéndolas. Y me estaba recordando, porque a veces hay hijos que vienen a mis manos, hijos espirituales, no mis hijos de sangre, y de pronto se me salen de las manos y se me van. Y siempre hay un punto que es muy, muy especial. Estoy hablando de padres ausentes e hijos ausentes también, que a veces sucede. Y me dice el Señor, me comienza a ministrar, y le empiezo a decir: Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasa que cuando alguien me dice a mí: papá Alex, ayúdeme a creer por este trabajo, y a los meses o a los días vienen y me escriben o me dicen: ya me dio Dios el trabajo? Yo me alegro, iglesia, yo me alegro. Se lo digo delante de Dios, me alegro. Cuando alguien me dice: papá, ayúdame a orar por este problema de matrimonio, y luego me habla y me dice: papá, se resolvió, me alegro. ¿Sabes por qué?
Porque cuando usted viene y me dice a mí, me ayuda a orar por mi negocio, por mi matrimonio, por mis finanzas, por el problema que tengo, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a orar por usted, deliberadamente, por decisión, vengo y me uno a su deseo y a su anhelo. Y allá, he estado orando por tu mamá, hijo, por tu mamita que me contaste, y estaba orando por su jubilación, y me alegré tanto cuando me dijiste, papá, ya se hizo, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Me uní con él. Me uní con él. Amén. Algunas cosas que a veces Roberto me dice, oiga, fíjese, y luego, ¡fum!, me uno. Estoy por allá, Señor, ayuda a Roberto, Señor, ayuda a Mari. Cuando me has contado, hija Lupita, que me has contado del negocio allá, y me dices, papá, parece que no va caminando. ¿Sabes que va a caminar? Y ahí estoy, Señor, mándale clientes. Padre, y de pronto viene y me dice, ¿qué cree? Llegaron los clientes el fin de semana. ¿Sabes por qué me alegro? Porque previamente me uní. Y de mi tiempo estuve ahí. Señor, acuérdate de Lupita. Señor, acuérdate de ellos allá. Amén. Como me has pedido oración por tu trabajo, Señor, acuérdate de Sandra, Señor. Ella siempre se acuerda de ti. Mire, ella es una jovencita. ¿Qué edad tienes, hija? ¿Qué edad tienes? 23. Trabaja en un lugar, produce, honra a Dios. Y sus honras, y perdóname porque ni te pedí permiso, pero sus honras son sustanciosas. Una muchachita de 23 años, entendiendo la honra. Hay algunos que se nos cayó el pelo y luego entendimos la honra. 23 añitos. Me uno. Jaime me dice, ore por mí, pastor. Me meto ahí. Mi madre, me uno, ahí estoy. Por eso me alegro. Y mientras acomodaba las sillas, sudando horrible, oliendo a caballo. Es la verdad. Así, Dios mío. Y estaba ahí. Entonces digo, Señor, pero yo me he encontrado con todo lo contrario. Yo me he encontrado con el lado opuesto de la moneda. Porque yo a veces voy y testifico. Y les digo a mis hijos, ¿qué creen? Pasó esto. Mi casa está restaurada. Y me miran y me dicen, y los veo en sus ojos, y empieza la cosa, la de siempre. ¿Con qué la restauró? ¿De dónde tomó? Mientras ponía mientras ponía las sillas. ¿De dónde tomó? Y me hablaba el Señor. Y yo decía, wow. ¿Pero por qué, Señor? Y me dijo, tan sencillo el Señor, por eso. Me dijo, Alex, eso pasa. No en todos, me dijo, no en todos, pero en muchos. Y eso me alarmó. Tanto que llegué a la casa sin hambre. Me alarmó y me dijo, es que el problema es que muchos no oran por ti. Me dijo, tú los alimentas y tú oras por ellos, y tú los alimentas y los llevas y los desarrollas y los empujas y te alegras. Pero cuando tú les cuentas lo que Dios hizo contigo, se enojan, se cuestionan, van y preguntan y levantan opinión con 2 o 3. Dijo, ¿por qué no oran por ti? Porque si oraran, se unieran a tu anhelo. Y cuando tú digas, me pasó esto, hijos dijeran, yo oré por eso, papá. Yo oré por eso. Y me dijo, hay muchas cosas que no suceden, Alex, por hijos ausentes. Porque cuando tú estás cercano, eres su papá. Cuando ellos están cercanos, tú eres su papá. Pero cuando están lejanos, tú eres un prójimo más. Entonces, le confieso algo, esto no es hacia usted. Yo se lo estoy diciendo lo que me pasó conmigo, a mí. Entonces comenzó a pensar Alejandro, no el pastor Alex, no, Alejandro. Dije, voy a dejar de hacer esto entonces. Ya no voy a hacer esto otro. Ya no voy a hacer así. Ya no voy a hacer.
de esta manera tan compasivo, ya no voy a estar caminando junto con tantos y tantos que ahora... Y tan lindo el Señor me dijo, me dijo, Alex, yo no te revelé eso para que tires la toalla. Yo te revelé eso para que tengas carácter. Y dije yo, sí, Señor, pero es que me doy cuenta que tengo hijos ausentes en la casa. Y me dice, Alex, tranquilo, me dice, poniendo sillas. Me dice, una ocasión, me dijo el Señor, mi hijo Jesús se llevó a 3 o 4 al monte a orar, porque ya venía la hora en la que él iba a ser apresado. Y él se llevó para allá eso, se los llevó, fueron a orar y él se levantó porque estaba inquieto, dice la palabra que él estaba, y vino y los halló dormidos. Les dijo, oren, no han podido orar conmigo. Y todo eso me ministraba el Señor. Y Jesús venía y oraba, y de rato se levantaba y los halló dormidos otra vez. Y dijo, mi hijo finalmente tomó la decisión y les dijo, no, ya no oren, ya levántense aquí, vienen por mí. Lo tomaron y precisamente ellos, hijo, que como hijos, porque Jesús les decía hijitos en la última etapa, que no se unieron. Uno lo negó. Y los otros se fueron a una casa distinta, a una provincia lejana. Porque cuando el hijo decide alejarse, se va primero su corazón. Hijo, se fueron y estaban escondidos mientras que Jesús estaba en la cruz. Pero escúchame. Había uno, hermano, que siempre estaba con Jesús, decía. Hasta lo criticaban entre los mismos discípulos y decían, ¿pero por qué? ¿Por qué él? ¿Sabes quién era él? Juan, tu tocayo, hijo, Juan, el discípulo amado. ¿Quién estaba al pie de la cruz ahí cuando Jesús estaba crucificado? Juan, el que estaba así. Me dijo, Alex, hay hijos ausentes, pero hay hijos que están contigo. Hay hijos que permanecen en mi casa. Y entonces, ¿sabes qué fue lo que provocó eso? Porque me dolió, ¿sabes todo eso que me dolió? ¿Y sabes por qué me dolió, hijo? Porque no es cuando alguien viene y dice, yo pienso esto, pastor, que usted, esto es lo que está pasando. Yo pienso esto, hijo, que esto está pasando. No, espérate. Porque me lo dijo el que todo lo ve. Me lo dijo el que todo lo ve, hijo. Me dolió. Pero cuando me dijo, yo no te estoy contando eso, yo no te estoy revelando eso para que, lo que te estoy diciendo es que hay hijos ausentes, pero hay otros hijos que siempre están ahí. No, hombre, le cuento otra cosa más. Me tiré a llorar. Total, estaba yo solo. Yo siempre me escondo para llorar, ¿sabe? Más que algunas veces me ganan el micrófono, pero yo me escondo. Y ahí así le suelto todo lo que traigo. Entonces aquí estaba solo, estaba el calorón horrible. Nadie hubiese querido estar acá, pero estábamos Dios y yo aquí. ¿Y sabes qué fue lo que sentí? Un abrazo. Me dijo, vente, pelón. Me dijo, vente. Sí, porque Dios le habla así con confianza a uno, ¿me entiendes? Me dijo, tienes hijos ausentes, pero tienes a un papá presente. Y me solté en sus brazos. Yo quiero decirte algo. Para mí no hay mejor lugar que los brazos de mi papá. Yo no tengo papá natural. Yo crecí sin él. Pero este no es el tema de si tu papá murió o si tu papá está ahí o no está ahí. El punto está que Dios sí está. Que Él es el papá por excelencia. Nosotros los papás somos limitados. A veces yo no sé ser papá. Mi hijo hace unos meses pasó por situaciones en las cuales yo no sé ser papá. Mi hija, yo no sé ser papá de ella. Y quizá usted pueda decir, ¿y cómo entonces ese hombre se para a enseñar en esa iglesia si ni siquiera sabe ser papá?
Ok, de verdad, si usted necesita ir a una iglesia donde el pastor sepa ser papá, corra. Porque este hombre que está acá a veces no sabe ser papá de los hijos que tiene en la casa. A veces yo no sé cómo ser esposo. Hay que saber ser esposo para estar casado con Basti. Se lo puedo asegurar. ¿Sí me explico? Una mujer aguerrida que siempre quiere hacer algo, siempre está derribando barreras. Pero yo no vine acá a romperle el corazón a alguien o a opacar la imagen de un papá o de tu papá, si es que lo tienes todavía. Lo que sí fue mi situación el día de ayer. Yo no sé qué vio este muchacho en su casa, pero lo tenía todo. En su casa había todo como hay acá: abundancia, pan, bienestar, armonía. Porque el ejemplo que está poniendo Jesús es de cómo funciona el reino de los cielos. Entonces todo estaba bien pero deliberadamente que se quiso alejar. Dijo, me voy. Y cuando se fue a una provincia lejana, se fue a otro gobierno, a otra autoridad, a otro lugar, lejos de su papá. Jesucristo está enseñando y dice, se fue lejos. ¿Lejos de quién? Lejos del papá, lejos de Dios. Y a veces eso nos pasa, cristianos preciosos que están acá, hijos. A veces eso nos pasa, no nos damos cuenta. Estamos tan familiarizados con tantas bendiciones, tantas cosas hermosas que Dios nos da, que nos vamos alejando y nos vamos justificando y queremos entrar en otras experiencias, unas experiencias distintas. Y no nos damos cuenta. Y lo que nos encontramos es precisamente lo que pasó con este muchacho, Toño. Lo que pasó con este muchacho. Dice que de pronto vino una hambre en aquel país. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sé. Pero vino una gran hambre en aquel país, en aquella provincia. Y resulta que él comenzó a malgastar todo. Escúchame. Cuando vi esta estadística, dije, eso fue lo que pasó en la Biblia. Eso fue lo que pasó. Porque hay padres ausentes, pero hay hijos ausentes. Hay hijos que toman la decisión de alejarse del padre. Y entonces, estando allá, se desordenó todo. El hijo se encontró sin la imagen del padre, hijos. El hijo se encontró sin la imagen de su papá. Entonces lo que tenía lo comenzó a malgastar, a vivir perdidamente. Eso dice la palabra. Interpretemos en este momento lo que significa vivir perdidamente en nuestros días o en aquellos días. Pero todos vamos a entender que haciendo lo que no es correcto, ¿cierto? Haciendo lo que no está bien. No sé qué fue lo que hizo y no voy a poner ejemplos, pero comenzó a vivir perdidamente, dice la Escritura. Porque cuando falta la imagen paterna, se rompe el diseño con el que fuimos creados. Se rompe el diseño con el que fuimos creados. Dios, cuando creó a Adán, realmente creó a un papá, porque era el que portaba la semilla. Por eso Eva salió de él, porque Adán salió de Dios. Porque una cosa es juntar un montón de lodo, pero otra cosa es que Dios haya soplado, dice, aliento de vida, salió de él. Y ese mismo patrón fue así. Cuando falta el padre, todo se comienza a desordenar. Escúchame. Cuando te falta Dios, por decisión deliberada, que te falta Dios, todo se comienza a desordenar. Cuando te falta papá Dios en tu corazón, todo se comienza a desordenar. Y cuando estamos por allá lejos, comenzamos a buscar culpables. ¿Verdad que sí? Comenzamos a decir, es que pasó, es que aquel, es que esta. No, a veces aparezco hasta yo. Es que el pastor, ¿verdad que sí? Gracias. Así es, hijo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. El apóstol Pablo aquí, hijos, está enojado. Está bien enojado, Toño. Y les dice, no escribo esto para avergonzarlos o avergonzaros, sino para amonestarlos, sino para regañarlos, como a hijos míos
amados. ¿Quién está diciendo eso? El apóstol Pablo. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús, ¿quién? Dice Pablo, yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo he enviado a Timoteo, que es ¿qué? ¿Mi hijo qué? ¿En qué? Es decir, ese es mi hijo espiritual, no es mi hijo de carne, de sangre, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Y si el Señor quiere, y conoceré, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que han envanecido, porque el reino de Dios no es, gracias por ayudarme a leerlo, sino en poder. Y está tan enojado que les dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Escúchame, estoy cerca de terminar, porque a mí me dijo el Señor, tú haces el primer punto y lo demás yo me encargo. Yo no sé qué ha pasado usted en los últimos semanas y meses, pero cuando uno está lejos del Padre Celestial, cuando uno está lejos de Dios, aparecen tantas cosas, aparecen frustraciones. No me levante la mano, no levante eso, pero por favor no diga amén, no voltees a ver a nadie. Pero ¿te has sentido frustrado en estas últimas semanas, estos últimos meses? Es una pregunta, guarda la respuesta para ti. ¿Has encontrado obstáculos, pozos, hoyos, baches en tu camino? Amén. ¿Has encontrado incluso enfermedad, desorden en tu casa? No te sientas mal. ¿Sabes qué es lo que pasa? Te saliste de los brazos de tu papá. Te saliste de los brazos de papá Dios. Te soltaste. Y preferiste ver otras cosas. Que de pronto te justificas y dices, es que me desanimó esto. Espérate poquito. Amén. Espérame un momento. Te le saliste de los brazos a papá, y no porque él no quiera, es por decisiones propias. Mira este muchacho, y vuelvo una vez más a la parábola, y dice que vivió perdidamente y vino una hambruna, porque eso es lo que pasa. Situaciones difíciles las vamos a encontrar donde quiera. La diferencia es si las vamos a enfrentar con Dios o sin Dios. La diferencia es si las vas a enfrentar tomado de la mano de tu papá o las vas a enfrentar solos. Eso va a marcar la grande diferencia. Mañana habrá un testimonio y habrá un quebranto. Habrá un testimonio de alguien que diga en el peor de los momentos, ahí estuvo mi papá, ahí estuvo mi Dios presente. Pero habrá un quebranto cuando diga, me encontré solo, estuve triste, estuve quebrantado y yo no sé por qué me pasó esto. Porque nos salimos de los brazos de papá, salimos de los brazos de Él. Hoy quiero decirte que papá está aquí con sus brazos abiertos otra vez. Él está aquí entre nosotros y está listo para amarte, para abrazarte. Cuando nos alejamos, pasa lo siguiente: no dejamos de ser hijos para el Padre, pero dejamos de ser hijos en nuestro corazón. ¿Sabías tú eso? Cuando tú te alejas del Señor, tú no dejas de ser hijo para el Padre, pero dejas de ser hijo en tu corazón. Es eso. Te vuelves uno más para ti mismo, te vuelves uno más. Y las personas toman sus decisiones y viven sus propias consecuencias.
y comienzan quizá a enojarse, como te decía. Pero escúchame, algo que es tan poderoso que enseña la Biblia. Repito, ¿sí me estoy explicando esta mañana? Jesús está poniendo como ejemplo, hijito, como ejemplo, cómo funciona el reino de los cielos. Me gocé mucho cómo Dios los bendijo en su viaje express y de necesidad, y con la gracia de Dios sobre su vida. Tengo 30 años viajando a los Estados Unidos, y si usted no tiene un permiso para avanzar más kilómetros hacia adentro de los Estados Unidos, usted no va a ingresar, y no vas a romper ese candado por nada del mundo si no tienes un permiso, además de tu visa. Dios lo hizo con ellos. Tuvieron una emergencia para ir por su hija, sin permiso. Hablando con un oficial, se resuelve y entra. Cuando está uno tomado de los brazos de papá, hasta los imposibles candados se abren. Se abren, se abren, se abren, se abren, se abren. Tu papá desde hace mucho te ha visto llorar, te ha visto entristecerte, pero Él rompe los candados que tú no puedes. Que tú no puedes. Rompe los candados que tú no puedes. Tu papá Dios rompe los candados que tú no puedes. Con lo que tú no puedes vencer todavía, Él lo rompe. Aleluya, aleluya. Sí, sí. Sí, mi Dios. Gracias, Padre. Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 7. ¿Qué tiempo tengo, hijito? Gloria a Dios. Mira lo que pasó acá. Se acercaban a Jesús, mismo capítulo 15, donde está la parábola del hijo pródigo, ¿ok? Mismo capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió otra parábola, diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Le he pedido tanta sabiduría a Dios por esto. Usted no se ha dado cuenta, pero todos estos años que has estado en esta casa, Dios te ha hecho un hijo. Y la Biblia no nos enseña a que cuando un hijo se va, no nos enseña a ir por ellos. Nos enseña a ir por ovejas, pero no por hijos. Y si funciona así el reino de los cielos, porque dice que entonces les refirió Jaime otra parábola, entonces lo que está diciendo es: si eres oveja, siempre tendrás que esperar que el Padre vaya por ti, pero siempre serás una oveja. Siempre serás alguien que va a oír, alguien que va a comer, pero no serás alguien que va a vivir lo que el Padre tiene. Porque por las ovejas se va y a los hijos se espera. Porque por las ovejas se va para ir a curarlas, pero por los hijos se espera. Y se espera que vuelvan. Y te voy a decir una cosa: si usted quiere ser hijo de Dios, no espere que Dios vaya allá y lo rescate en los problemas que usted anda. Porque si usted quiere ser hijo de Dios, venga
y vuelva a la casa. Porque yo veo a Cristo enseñando acá que fue por una oveja perdida, pero no fue por un hijo. Porque un padre sabe lo que ha sembrado en sus hijos. Oh, un padre sabe lo que ha sembrado en sus hijos. Yo no quiero ser más una oveja, aunque el reino me ofrezca ser una oveja. Quiero ser un hijo. Entonces, donde quiera que esté, cabeza de hogar que estás aquí, entiende por favor. Entiende por favor que Dios te puso como ejemplo de tu casa. No seas un papá ausente. Hijo natural que estás en tu casa, no seas un hijo ausente tampoco. Si tu papá está ausente, ve y preséntate con él. Papá, no te quejes más de tus hijos que no te buscan. Ve y hazte presente ahí. Pero si en el mundo espiritual, en la casa, usted es hijo, usted no se imagina el gozo que siente mi corazón cuando un hijo vuelve a casa. Usted no se imagina el anhelo. Usted no se imagina el gozo que tiene mi corazón cuando veo entrar por esa puerta y digo, wow, wow. Oh, usted no se imagina el corazón del Padre cuando usted tiene problemas y usted está lejos por allá y está molesto y está frustrado y por allá usted de pronto dice, Dios, perdóname. Dios, aquí vengo otra vez. Pero usted no sabe lo que está pasando en el cielo. Porque dice la palabra que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. ¿Sabe a qué se refiere? Cuando un hijo vuelve. Cuando el corazón de un hijo vuelve. ¡Oh! Ya no seas una oveja en esta casa. Porque yo voy a ir por ti. Mamá Basti va a ir por ti. Pero la vida cristiana no se trata de eso. Se trata de ser hijo y que no pierdas la identidad donde quiera que te encuentres. Aleluya. Si la estás pasando mal, si has vivido cosas terribles, no juzgues, no presiones, no hables. Voltea al cielo y di, Señor, Señor, yo soy tu hijo. Aleluya. Lejos allá, lejos por allá donde estaba este muchacho, Roberto, tiene hambre y hay un principio que le saltó aquí en el corazón. Dice, y volviendo en sí, versículo 17, capítulo 15, y volviendo en sí. ¿Sabes qué significa eso, hijo? Recapacitando, recibiendo la revelación. Escúchame. Dijo, ¿cuántos? Me lo pones, preciosa, por favor. Verso 17. Escúchame. Y volviendo en sí dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de quién? ¿Yo qué ando haciendo acá? Si yo soy hijo. Eso quiere decir, ¿cuántos jornaleros en la casa de ese señor hacen dado? No. ¿Cuántos de los trabajadores en la casa de mi papá tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Me levantaré, dice el siguiente, me levantaré e iré ¿a quién? Me levantaré e iré con el otro amigo, con el brother, con aquel. No, volviendo en sí, hijos, volviendo en sí significa recordó su identidad. ¿Sabes qué significa esto? Yo podría haber perdido todo, podría haber tenido el peor de los fracasos, pero yo soy hijo de mi papá. Y si mi papá todo lo tiene, yo también lo tengo. Aunque lo haya perdido todo, me levantaré e iré y diré a mi padre,
he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué dice eso? Jesús está enseñando, hija, que así funciona el cielo. ¿Por qué dice eso? Porque por mi decisión rompí el diseño, pequé contra lo que el cielo estableció y pequé contra ti porque tú eres mi cabeza. Amén. Siguiente versículo, por favor. Y levantándose vino a su padre. Ven, Alex, ven. Mira lo que pasó acá. Viene el hijo, aquí papito, aquí, tú me miras. Y dice la palabra. Y cuando uno estaba, ¿dónde? Porque ¿dónde andaba? Lejos. Y aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Por las ovejas, uno prepara el cayado, preparas el curita, el alcohol para ir y sanar sus heridas. Pero por los hijos, se sale a la puerta todos los días a orar y decir: Señor, ¿dónde estará? Porque eso es lo que hace el Señor. Dice la palabra que Jesús intercede por nosotros y está a la diestra del Padre. Intercede por hijos, por aquellos que Él compró para traerlos a la misma posición de hijos. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y entonces ahí el muchacho le dijo lo que pensó allá y le dijo: papá, papá, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. La Biblia no dice que el papá lo soltó. Toda esta conversación se llevó a este nivel. Quédate aquí, hijo. Al nivel de oveja. Tú estás sentada y yo estoy sentado detrás de mi escritorio. Al nivel de oveja, tú estás de aquel lado de mi escritorio y yo estoy de este lado de mi escritorio. Al nivel de hijo, aleluya, tú estás en los brazos. Al nivel de hijo, tú estás en los brazos. Cuando tú eres oveja nada más, tú oyes de Dios. Pero cuando eres hijo, tú vives tomado del Padre. Tú vives abrazado del Padre. Tú vives con los recursos del Padre. No dice que lo soltó, lo besó en el cuello, lo amó. Y él le dice, ya no soy digno. Federico, el padre no le dio respuestas. No le dio respuesta, no le dijo: mira, hijo, no. Vengan Jesús y Roberto, venga. Ahí, por favor. Ahí. Mientras que está abrazado y le está diciendo: perdóname, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre les dice: vayan y traigan el mejor vestido y pónganselo. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó acá? Algo que me mostró el Señor, Basti. El mejor vestido, el más fino, el más poderoso, el más caro, no estaba, Jaime, no estaba en el closet de los demás. Estaba en el closet del Padre. En otras palabras, lo que estaba haciendo el papá era diciendo: mi hijo viene oloroso a cerdo, a popó, a perdición, a pecado, pero pónganle de lo mejor. Esto fue lo que pasó y esto es lo que pasa, que nosotros a veces nos perdemos en nuestras situaciones, en nuestros problemas. Acusamos, nos enojamos, cuestionamos al pastor, a la pastora, a todos, a los hermanos. Vamos llevando, trayendo con muchas cosas, y lo único que Dios quiere hacer es cubrirte otra vez y no acusarte. Esto significa protección. Allá estaba desvalido, perdón.
el Señor lo volvió a cubrir. Cobertura. Y les dice, traigan anillo. ¿De dónde? Traigan un anillo. ¿De dónde? Del joyero del Padre. Y lo que estaba haciendo el Señor era el mejor de los anillos. Este anillo carísimo que un grupo de personas de esta iglesia me regaló. ¿Sabes qué significaba el anillo en el tiempo antiguo? Derechos y responsabilidades. El papá no le contestó nada a él. Simplemente lo recibió. Traigan el mejor vestido. Pónganle anillo en su mano. Que significa, vas a volver a tener privilegios en esta casa. Y le dijo, y traigan calzado. Los mejores zapatos no estaban en el closet de los trabajadores, hijo. Él dijo, por lo menos allá con los trabajadores, los mejores zapatos estaban en el closet del papá. Estaban los mejores anillos. La mejor ropa estaba en el closet del papá. Viene y dice, pónganselo. No te lo tienes que poner ahora. Y dice una cosa más. Vayan por el becerro, el mejor, el más bonito. Mátenlo y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha resucitado. ¿Qué es eso? Escúchame, ¿qué es eso? En el tiempo antiguo, cuando un hijo salía de casa, así como salió él, cuando un hijo se iba de la casa, así como se fue él, levantando todo y yéndose de su casa, los padres hacían un funeral. Los padres hacían un funeral por el dolor, porque ahora su hijo no sabían si iba a volver. Hacían un funeral con todo lo que conlleva un funeral, porque su hijo estaba ahora muerto para ellos y se iba. Por eso cuando volvió, al papá no le importó dónde anduvo, qué fue lo que hizo, qué fue lo que hizo con las cosas, cuánto se gastó. No le dijo, te lo dije que ibas a fracasar, qué bueno que viniste. No le dijo eso, porque a Dios no le importa eso, le importa que vuelvas. Le importa, porque a un papá le importa que vuelvas, porque a un papá le importa que regreses. No le preguntó nada, solo lo abrazó, lo besó, le dijo, vístanlo, pónganle anillo, désenlo, y dijo, ya no está muerto, volvió a vivir, porque cuando nos perdemos, estamos muertos, pero Él nos encontró. Por eso el apóstol dice, estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras avaricias, pero vino Cristo a darnos vida, vino Cristo a darnos vida. Tienes que caer en los brazos de tu papá esta mañana. Muchas gracias por acompañarnos en este mensaje. De verdad deseo que sea de mucha bendición para todos ustedes. Amigo que me ves, te quedaste con nosotros en el mensaje usando tu dispositivo móvil. Tengo buenas noticias para ti. Dios te ama. Me gustaría muchísimo que me acompañaras en una oración, diciéndole de esta manera a nuestro Padre Celestial. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este momento. Vamos, díselo. Te doy las gracias por este momento. También abro las puertas de mi corazón para recibir a Jesús. Díselo, hoy reconozco a Jesús como mi Salvador. Recibo sus bendiciones. Repítelo conmigo. Recibo todas sus bendiciones. Dile, gracias Padre Celestial por enviar a Jesús a mi vida. Gracias por tus bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito por quedarte. Síguenos, continúa siguiéndonos cada predicación, porque se va a ir nutriendo tu alma, tu vida, serás muy bendecido. Y por favor, haznos saber de esta decisión que tomaste el día de hoy, y nos dará muchísimo gusto saber que estás ahí siempre presente, siguiendo todos nuestros mensajes. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Alex, pastor principal de Nunca Solos Iglesia. Que Dios te bendiga.